Lee, aprende, vive, comparte. Hola amigos, para mí es un placer poder compartir nuevamente un estudio con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. Finalmente hemos llegado al estudio número 12 de nuestra serie titulada El Espíritu Santo y la Espiritualidad. Este es el último tema de este primer trimestre del año de esta serie. A partir de la próxima semana comenzaremos con una nueva temática. Son muchos los temas que hemos abordado durante este trimestre y es hora de hacer una síntesis y precisar exactamente el papel que juega el Espíritu Santo en nuestra salvación. Es importante que usted domine todo lo relacionado con este tema, de modo que pueda orientar y ayudar a sus alumnos a comprender la importancia del Espíritu en nuestras vidas. El tema de esta semana se titula La obra del Espíritu Santo. Y les propongo tener como objetivos al exponer esta clase el profundizar con los alumnos en una mayor comprensión de la obra específica del Espíritu Santo señalada por Jesús. Y número 2, concluir cómo la obra del Espíritu Santo se relaciona con nuestra seguridad de salvación y la esperanza que nos motiva a vivir como discípulos de Jesús. Para comprender la esencia de la obra del Espíritu, debemos analizar lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Y para afianzar nuestra seguridad de salvación, analice con sus alumnos lo que el apóstol Pablo nos plantea en varios de sus escritos, como por ejemplo en Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17, y en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 5. En relación a nuestra esperanza, use básicamente lo que está escrito en Romanos capítulo 15 y versículo número 13. Vamos entonces a los detalles. Según el contexto de San Juan 16, Jesús estaba a punto de concluir su obra y pronto iba a regresar al Padre. Entonces, le promete a los discípulos no dejarlos huérfanos, sino que les enviaría a otro consolador, a un ayudador, a un abogado, que intercede por nosotros. Y declara la obra que este consolador haría en el mundo. El texto dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16, versículo 8. Aquí se plantea la principal obra del Espíritu en sus tres facetas. Número 1, convencer al mundo de pecado. Número 2, convencer al mundo de justicia. Y número 3, convencer al mundo de juicio. Son tres acciones generadas por el Espíritu, pero con un solo propósito: convencer. Es importante enfatizar esto. La principal obra del Espíritu es convencer. Todo depende de esto. Para efectos de salvación, que es el gran propósito que tiene la deidad, esto es básico, fundamental. No importa que usted conozca o asimile mentalmente el plan de salvación, que conozca acerca de Jesús y sus enseñanzas, o que sabe que Él murió en la cruz del Calvario. Lo importante es que usted acepte ese plan de salvación y lo lleve a su vida. Pero para que esto ocurra, usted tiene que estar convencido. Convencido que es pecador y que en Jesús está la solución. Y esta obra de convencimiento es lo que hace el Espíritu.
Si no hay convencimiento, no hay salvación. La expresión convencerá al mundo de pecado es traducida de varias maneras en diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, en las versiones Reina Valera de 1909, en la Biblia Jubileo del año 2000 y en las Sagradas Escrituras de 1509, entre otras, usan la palabra redarguir. El texto original griego usa la forma verbal elensei, que es un futuro del modo indicativo del verbo elenjo, cuyo significado es redarguir, exponer, convencer o reprender. Elenjo tiene varios significados posibles que atraviesan los campos semánticos de la culpa, la condena, el convencimiento, el desenmascaramiento, la vergüenza y la investigación. Este vocablo aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y en la mayoría de los usos describe la situación cuando el pecado es revelado, es decir, es expuesto, resultando en un juicio o convicción y condenación en algunos casos. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista expone y condena el pecado de Herodes, ahí en Lucas 3:9, se usa este término. Anteriormente, el Evangelio de San Juan registra el término elengei al describir a la persona que no caminaría en la luz a no ser que se pusieran de manifiesto sus obras malas, según el capítulo 3 y versículo 20. También se usa para desafiar a los adversarios de Jesús a que demostraran que era un pecador, según el capítulo 8 y versículo 46. Así que el uso principal del verbo lleva o conlleva la idea de exponer el pecado y su culpabilidad resultando en juicio. Pero amigos, también es muy importante destacar que cuando el Espíritu intenta convencernos de pecado, no lo hace con un propósito acusador ni condenatorio, sino que su objetivo principal es ayudarnos a ver nuestra necesidad de la gracia de Dios. Recordemos que en los textos anteriores y posteriores, Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador, otro igual a Él. Y para eso usa la palabra griega parácletos, cuyo significado es la de un ayudador o de un abogado que defiende nuestra causa. De modo que cuando el Espíritu intenta convencernos de pecado, lo hace no con un deseo de condenarnos, sino más bien de sensibilizarnos contra el pecado para que recapacitemos y aceptemos el perdón que Dios nos ofrece junto con la salvación. El texto siguiente, es decir, San Juan 16:9, nos ayuda a entender que el objetivo que tiene el Espíritu al convencernos de pecado es mostrarnos que la única solución está en volvernos a Jesús. Porque nuestra desgracia no consiste en nuestra imperfección moral, sino en estar alejados de Dios y en no querer regresar a Él. Y amigos, tenemos que reconocer que el único que puede abrir nuestro corazón y mente, si es que nosotros lo permitimos de acuerdo al don del libre albedrío, es el Espíritu Santo. El versículo número 9 deja en claro que este convencimiento de pecado está relacionado con la aceptación o negación de Jesús como Salvador. El texto dice, de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. San Juan 16:9. Leamos entonces ambos textos de forma secuencial, el versículo 8 y el 9, concentrándonos en esta parte. Lo leeríamos de esta forma. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. ¿Notan la claridad que se nos entrega cuando leemos ambos versículos?
Es decir, el pecado está cuando no aceptamos a Jesús como Salvador. Ahora, volviendo al versículo 8, encontramos que la misión del Espíritu no es solamente de convencer de pecado, sino también de justicia. Y así como el mundo no sabe realmente lo que es pecado, tampoco sabe lo que realmente es la justicia. Es por eso que también el Espíritu necesita convencernos de justicia, según el capítulo 16 y versículo 8. Es impresionante cómo el profeta Isaías describe los actos de justicia propia o humana. Él dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, en el capítulo 64 y versículo 6 de su libro. Y que todos nosotros somos como suciedad, y que nuestras maldades nos llevan como el viento. Y esto es porque no basta con una moralidad externa, ni con la educación o la cultura que nos pueda cubrir, porque en esencia somos malos y pecadores. Es por eso que Pablo dice que no hay ni un solo justo, ni aún uno, en Romanos 3:10. Y el profeta Jeremías confirma esto diciendo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 22. De modo que la gran pregunta de la humanidad, está expresada en el libro de Job, cuando dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job capítulo 25, versículo 4. La respuesta a esta pregunta está en Cristo el justo. La justicia que demanda la ley se cumple en la perfecta vida de Jesús. Es por eso que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O leamos de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia. Versículo 8. De justicia por cuanto voy al Padre. Versículo 9. Jesús no vino a este mundo solo a morir por nuestros pecados, sino que también vino a vivir como demanda la ley. Como representante de la humanidad, Jesús vivió una vida santa y pura, y sin pecado. Cumplió con todos los requisitos de la ley, y luego murió por nuestros pecados. Después de su resurrección, se presentó delante del Padre, quien aprobó su obra redentora, incluyendo su vida y su muerte. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, ahora Jesús intercede por nosotros y deposita en nuestro favor todos sus méritos, porque nosotros no tenemos la justicia necesaria para la salvación. De este modo, Él nos cubre con su manto de justicia y podemos vivir porque Él vive en nosotros, según nos dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. De este modo, su justicia nos es imputada e impartida. Es decir, su justicia nos es acreditada en el momento que lo aceptamos como Salvador. Y esto es lo que conocemos con el nombre de justificación. Y nos imparte diariamente su justicia para que vivamos en santidad. Esto otro se llama santificación y la conocemos como justicia impartida. De este modo, la misión del Espíritu no es solo convencernos de pecado, sino demostrarnos y convencernos que el único camino de salvación es la justicia imputada de Jesús, que Él nos perdona y que en Él tenemos vida y que desea darnos
su justicia. El texto que estamos analizando, es decir, San Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, también dicen que la obra del Espíritu Santo es convencernos de juicio. Repetimos el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la clave para entender correctamente esta última parte está en la aclaración que Jesús hace en el versículo número 11. Leemos de esta manera: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, como lo hemos hecho ya con los otros elementos de pecado y justicia, complementemos el versículo número 8 con el número 11 y entonces leemos de esta manera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8. Convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo número 11. Si bien es cierto, el juicio venidero para todos los hombres es una realidad, en este caso, el juicio al que se refiere Jesús es el relacionado con el juicio de Satanás en relación con la cruz del Calvario. Ahí fue donde Satanás quedó vencido y fue juzgado ante todo el universo. La muerte de Jesús en el Calvario desenmascaró a Satanás. Y ahora, aunque todavía le queda un poco de tiempo, tenemos la certeza que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. En San Juan capítulo 12, versículo 31, leemos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sí, Satanás ha sido derrotado y Jesús ha obtenido la victoria. Y de esta noticia y verdad también tenemos que convencernos. Y para ello, el Espíritu Santo también realiza su obra de convencernos. Es decir, nos da la seguridad de que Satanás es un enemigo derrotado y que la salvación está al alcance de nuestras manos. Esto es lo que nos da la seguridad de nuestra salvación. El Espíritu Santo guía a los pecadores a Jesús. La muerte sustitutiva de Jesús nos reconcilia con Dios y el perdón de Jesús nos libera para vivir una nueva vida como hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien testifica en nuestros corazones de que pertenecemos ahora a Jesús y que somos coherederos con Cristo. El Espíritu Santo sella en nuestro corazón la seguridad de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Nos da la seguridad plena de salvación. Y a pesar de que todavía vivimos en un mundo de pecado, dolor y sufrimiento, vivimos en esperanza. Y el deseo de Pablo, que es el deseo de Dios en realidad, registrado ahí en Romanos capítulo 15 y versículo 13, es que tengamos gozo y paz al creer en el plan de salvación y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El texto dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, amigos, el amor de Dios es la razón y el fundamento de nuestra esperanza. Y entre otras cosas, tenemos la bendita esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, como lo plantea el libro de Pablo a Titos, capítulo 2, versículo 13. Y todo esto porque el fundamento de nuestra esperanza
se encuentra en Jesús, junto a la cruz del Calvario, y la maravillosa obra del Espíritu en nuestra vida que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Apreciados amigos, hemos llegado al final de este estudio sobre el Espíritu Santo y nuestra espiritualidad. Si Dios quiere, a partir de la próxima semana comenzaremos con otra serie de temas que, por cierto, también serán de gran bendición para nuestra vida espiritual. Desde ya quedan invitados para participar y para compartir con otros también estos importantes mensajes. Y ahora, para concluir, permítanme hacer un resumen final de la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, podemos decir que el Espíritu Santo obra en armonía con el Padre y el Hijo para proveer nuestra salvación. Lo primero que hace es intentar despertarnos de nuestra muerte espiritual. Entonces nos lleva a una convicción y comprensión de nuestra pecaminosidad y abre nuestros ojos al hecho de que estamos perdidos. Entonces enciende en nuestro interior el deseo de cambiar y nos lleva a Jesucristo, el único que puede suplir las necesidades de nuestro fuero más íntimo. Nos da entonces también la seguridad de la salvación, porque siempre nos señala a Jesús y a lo que Jesús ha hecho por nosotros. También trabaja en nuestra vida para transformarnos, para hacernos más semejantes a Jesús. Y nos mantiene fieles en nuestro caminar con Dios. Y por otra parte, nos capacita para cumplir con la voluntad de Dios e involucrarnos eficazmente en la misión. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios, quien Él mismo inspiró, y los dones y talentos que pone a nuestra disposición. Eso es todo por ahora, amigos, y que Dios les bendiga grandemente. Y nos encontramos en una próxima oportunidad.